palmas al Señor. Él es digno de ser exaltado, Él es digno de ser adorado. Amén. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos venido estudiando. Hemos estado estudiando las 10 características de una memoria santificada, de una memoria alineada a la voluntad del Señor. Amén. Y bueno, antes de iniciar, vamos a recitar de memoria Segunda de Timoteo 3, 16, 17, que dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instituir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a encender el otro aire, amor. Yo sí. Amor, porque mi esposa está en cabina, ¿sí? A todos los hermanos los amo, pero le estoy hablando a mi esposa, amén. Entonces, vamos a encender el otro aire porque me siento hecho una sopa ahorita. Entonces, les decía, hemos estado estudiando las 10 características de una memoria santificada. Ya vimos cómo no es una memoria santificada, pero ahora estamos viendo 10 características que tenemos que ir buscando en nosotros para ver si nuestra memoria se ha ido alineando, amén. Yo sé que tal vez una por ahí no, pero más de alguna yo sé que usted tiene y que yo tengo, y que eso nos muestra que el Señor nos ha ido alineando, que nos falta por alinear, pero que nos hemos ido alineando, amén. Entonces la primera era que una buena memoria allá no se vale que contesten. Una buena memoria recuerda un cántico al Señor, ¿sí? Recuerda el nombre, esa es la 2. La 3, recuerda la palabra del Señor. El camino también, esa es la siguiente, el camino de Cristo. Después recuerda la oración, ¿sí? Y en la oración recuerda al prójimo, ¿verdad? Recuerda su herencia de fe. Y la semana pasada nos quedamos en la número 7, que recuerda los dones de Dios, ¿sí? Y hablábamos de que todos nosotros tenemos dones, y que los dones son para ponerlos a trabajar, hermano. Al Señor lo vemos en la palabra, de nada le sirve darnos dones y nosotros vamos a ir a enterrar. Y de cada don que nos ha dado nos va a pedir cuentas. Así que si usted tiene un doncito por ahí, no, pero no el don que le pasa dejando el agua, ¿no? Sino un don que Dios le ha dado y no está trabajando ese don para el reino, yo le recomiendo que busque ponerlo a trabajar para el reino. Amén. Porque hay quienes, mire, el don, por ejemplo, el don de componer canciones, ¿quién lo dio? ¿Quién lo da? Dios. ¿Quién le dio ese don a Marcos Witt? Dios. ¿Y quién se lo dio a Ricardo Arjona? Dios. Pero cada uno de ellos decidió para qué lo va a usar. Amén. ¿A quién le va a trabajar? A uno de los dos reinos les trabajamos. ¿Al reino de la luz o al reino de las tinieblas? No estamos, yo no sirvo. No, perdóneme, pero si usted es de los que dicen, yo no trabajo para Dios, pero tampoco trabajo para... Déjeme decirle que el Señor dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, conmigo o contra mí. Aquí no hay de que yo sí, pero no, ¿verdad? O sea, sí o no, ¿verdad? Sencillo. La palabra es bien clara, dice, ¿qué comunión tendrán la luz y las tinieblas? Ninguna, ¿verdad? Entonces, en eso nos quedamos la semana pasada. Y hoy vamos a comenzar, vamos a terminar de ver las 10 características que tiene una memoria santificada. Y la número, la número 8. 8, ¿verdad? Sí, número 8. La número 8 es una buena memoria, se recuerda los unos de los otros. Ahora, cualquiera puede decir, ¿cómo así? Si ya vimos que en la oración nos recordamos del hermano, ¿verdad? Pero ahorita déjenme avanzar un poquito para
para que vaya aclarando sus dudas. Dice, esta es una gratitud ministerial. ¿Sí? O sea, yo sé que cuando dijimos que recordamos la oración, la palabra nos decía que el Señor a veces pone, cuando estamos orando, nos ponía el recuerdo de alguna persona para que nosotros intercediésemos por esa persona. ¿Sí? Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es que recuerda a las otras personas, pero no tiene que ser precisamente en un momento de oración, sino se recuerda de una persona. En un momento X de la vida usted va caminando y de repente, aquí pasé con el hermano, ¿verdad? Y lo interesante es qué recordamos de los hermanos. ¿Qué recordamos de la persona que está, bueno, del esposo? Pues recordamos la mayoría de cosas, ¿verdad? Pero de los hermanos con los que nos movemos o con los que hemos interactuado en otras congregaciones, por ejemplo. Mira, yo estaba estudiando este tema y para que mire cómo la mente trabaja no de manera correcta. Porque yo decía, había un hermano en la primera congregación donde yo estuve. El hermano trabajó, buscó al Señor, caminó, pero un día el hermano se enojó mucho. Pero un nivel de enojo que lo sacó de lo que nosotros le conocíamos. Y ese nivel de enojo que lo sacó, que los alineó, digámoslo así, que lo desconectó del Señor, por ejemplo, lo hizo que de su palabra salieran unas palabras soeces, no buenas, en plena reunión, hermano, de servidores, calcule usted. Entonces, ¿qué cree que recordábamos todos? Después el hermano se fue de la iglesia, se fue de la congregación, por muchas cosas, ¿va? Entre ellas que era una molestadera, hermano. Después todos la agarramos de chiste, pero a él no le hacía gracia, ¿verdad? Pero ¿qué creía que recordábamos todos? Eso. En lugar, o sea, el pelo en la sopa, o la gran pared blanca, un puntito negro, eso recordábamos todos. ¿Por qué? Porque nuestra memoria trabaja así, cuando no está alineada al Señor, ¿verdad? O sea, mire, por ejemplo, hermano, yo conozco ministros de alabanza como usted no tiene idea. Y conozco ministros que son muy buenos. Y tristemente, hermano, lo mayor que recuerdo de cada uno de ellos es su pero, ¿verdad? Y mire, yo como tengo que trabajar aquí, en mi memoria. ¿Por qué? Porque como somos seres humanos, imperfectos, y etcétera, etcétera, claro que eso no es ninguna excusa, ¿verdad? No debe ser excusa para nadie. Pero como cada quien va conociéndole sus cositas a uno, ¿verdad, hermano? Y entonces, ¿qué se recuerdan de uno? Ay, el hermano Luis, cómo contaba chistes en el altar. Sí, de los chistes se acuerdan, y de lo que les enseño, les pregunto. Les cuento, les recuerdo el chiste sí se acuerdan. ¿Por qué? Porque los hice reír, ¿verdad? La experiencia, exacto. Entonces, es lo que nos enseñaban. O sea, un recuerdo viene por una experiencia. Así de sencillo. Ahora, cuando decimos que nos recordamos los unos de los otros y que esto es con una gratitud ministerial, es porque Pablo recordó tres cosas más importantes sobre el pueblo de los tesalonicenses, los que vivían en Tesalónica. Y decía, las tres cosas que él recordaba, que les dijo a ellos, es que recordaba sus obras de fe, que recordaba su trabajo de amor y que recordaba su tolerancia de la esperanza. Y vamos a empezar vamos a leerlo, hermano. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3. Vamos a ver quién llega primero. Ya llegué yo. Dice, mire qué rápido. Bueno, estamos allá también. Pero dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo, ¿qué dice? Memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la ¿qué? Obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la
esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pablo no se salía de un mensaje bien estipulado. Pablo en otro lado dice, ahora prevalecen la fe, la esperanza y el amor. O sea, esos tres aspectos Pablo los tenía bien claros en su predicación. De ahí él se movía, la fe, la esperanza y el amor. ¿Y qué recordaba del pueblo de los tesalonicenses? La fe, la esperanza y el amor. Entonces, por ejemplo, llegaba Pablo a una de las iglesias que fundó un montón. Llegaba y ¿por dónde cree que les pasaba el escáner? En la fe, en la esperanza y en el amor. Y es que si no trabajamos esas tres cosas ahí en nuestra vida, por ejemplo, si aquí en Siloé no tenemos fe, no tenemos esperanza y no tenemos amor, mejor cerremos esta onda y yo me regreso para Guate y cada quien a buscar, porque entonces no estamos haciendo nada. Pero tenemos fe, amén, tenemos esperanza y tenemos amor. Entonces, mire, el nivel de generosidad y de agradecimiento a Dios por los buenos dones y los dones de otros manifiesta nuestro grado de crecimiento espiritual en la estatura de Jesucristo. A más agradecimiento, más crecimiento. En cambio, bueno, para muchos es fácil agradecer los dones propios, pero es bien difícil para algunas personas agradecer los dones de alguien más. Ala, ese toca bien feo la guitarra. Son bromas, ¿no? No, pero por ejemplo, o sea, hay personas, mire, voy a hablar de mí y de lo que yo conozco y de lo que yo me muevo. A mí hace mucho tiempo, ya gracias a Dios ya salí de ahí, pero yo llegaba a una iglesia, hermano, y cómo me costaba meterme, cuando yo llegaba de pueblo, me costaba meterme en la alabanza. ¿Y sabe por qué? Porque yo empezaba a escuchar, y peor si los hermanitos estaban comenzando, hermano, en la alabanza, y yo decía, no puede ser. Santo Dios, decía yo. Me daban ganas de quitarlos de ahí y decir, presta, dame un tirito, ¿verdad? Déjame, yo pateo el penal. Digo que, o sea, me daban ganas, en lugar de yo darle la gloria al Señor por la vida de ellos y porque ahí estaban trabajando y porque el Señor los estaba usando a pesar de sus limitaciones, como yo las tuve un día. Porque hay que ser sinceros, ¿verdad? O sea, no empezaste tocando la batería como tocas ahora. No, o sea, no empezaste hablando inglés como hablas ahora. Todo eso es fruto de un trabajo y de que Dios pone la capacidad, ¿verdad? Entonces yo, en lugar de hacer eso, yo me ponía a juzgar, hermano. Mire, era bien difícil. Desde el punto de vista musical, a uno le cuesta a veces eso. Gracias a Dios, como le digo ahora, ya. Yo hago como que no escucho a veces cuando voy a algún otro lugar y no me meto, hermano. Pero al principio me costaba un montón. Entonces encontramos a personas que, en lugar de decir, bueno, a este hermano sí le cuesta un poquito, pero ahí está, y darle gracias al Señor, lo criticamos. Entonces, no podemos tener un nivel de crecimiento si estamos en una actitud así. Por eso le decía yo que recordábamos nosotros, los de esa iglesia, cuando nos acordábamos de ese hermano. Vaya, había otro hermano que ese era nuestro amigo, era nuestro amigo así alero, pero tenía un temperamento, hermano, que uno, de verdad, si uno se salía de la paz, ya menos iba a los golpes con él. Y así se comportaba siempre. ¿Y qué cree que recordábamos de él? Eso. Ajá. Había otro que era bien delicadito. Ya no lo invitamos a comer nunca, porque ese bandido era delicado para comer, hermano. Pero delicado para comer. ¿Y sabe qué pasaba?
que era tan delicado que siempre las cosas le pasaban a él. Una vez en la comida le apareció una bendita, una curita. La hermano, viera qué espectáculo el que hizo. Ya después ya no lo invitamos, porque ¿qué nos recordábamos de él? El show que hizo, hermano. En lugar de saber que es que ese... Sí, ahí está. Nota mental, ¿ya vio? Se me olvidó poner a cargar esas baterías. Cómo funciona además mi memoria a veces. Entonces le decía, nos acordábamos de que este era bien picky para comer. Hermano, yo, mira, hermano, ahorita ya un poquito delicadito del estómago, pero a mí usted antes me daba un pan con alacrán, yo me lo comía tranquilo, pues, o sea, y me lo comía, hacía bien digestión. Ahorita ya no tanto, ¿verdad? Ya el tiempo no pasa en vano, pero ese bandido, hermano, empezaba, no, que esta lechuga ya estaba viejita, no, que este tomate no sé qué, no, que esto no sé cuánto, y uno así como que no puede ser, ¿verdad? Entonces ya después mejor no lo invitábamos a comer, pero no recordábamos sus cosas buenas. Así funciona nuestra memoria cuando está corrupta. Entonces, Pablo dice que lo que tenemos que recordar de todos, hermano, es cómo trabajaban en la fe, cómo trabajaban en el amor y cómo trabajaban en la esperanza. ¿Qué tiene que usted recordar del que tiene la par? La fe, la esperanza y el amor. Eso tiene que recordar usted del que tiene a la par. De los que no están hoy, por ejemplo. Eso tenemos que recordar, no tenemos que recordar, no es que el hermano no llega, a veces llega tarde. No, tenemos que recordar que él camina en fe, que tiene esperanza y que tiene amor, ¿verdad? Entonces, mire, la fe es un trabajo de crecer sin dudar en la salvación, la soberanía y el gobierno de Cristo sobre todas las cosas. Y sabe que la fe es bien sencillo. Santiago 2:17 lo dice bien claro. Dice que la fe sin obras, si quieres buscarlo ahí, solo lo voy a recitar. Dice, la fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? O sea, si no tenemos obras, no tenemos fe. Y ahí ves también claro, en ese capítulo Santiago habla bien claro de la fe. En el verso 19, no vayas a ir ahí, pero dice que el nivel más bajo de fe es el nivel de creer. Porque dice, tú dices que crees en Dios y haces bien, pero no basta. Porque los demonios también creen. O sea, creer, hermano, es el nivel de fe más bajo. ¿Sí? Ahora, porque dice que la fe sin obras es una fe muerta. Para que la fe permanezca viva, para que la fe permanezca avivada, para que la fe permanezca ejercitada. ¿Cómo se ejercita uno, hermano? O sea, sí, corriendo, como le guste a usted. Pero es evidente, por ejemplo, cuando alguien lleva una vida sedentaria. Vaya, por ejemplo, el sábado que jugamos fútbol, nos dimos cuenta quienes tienen una vida más sedentaria entre los jóvenes. Una potrita ahí pequeña, entre amigos en la calle, y ya estaban al final que ya no. ¿Por qué? Porque tienen una vida sedentaria. Ahora, si pudiésemos ver la fe así como la fe ha sido trabajada, si va al gimnasio la fe, si levanta pesas, cuánto levanta, si corre, cuánto corre, podríamos ver una fe a veces un poquito sedentaria, que no se ejercita, porque no tiene obras. Porque la fe, para permanecer viva, necesita obras, hermano. Tenemos que trabajar en la fe. Entonces Pablo decía a los tesalonicenses, o sea, no lo recordaba solo porque sabía que tenían fe, sino que Pablo vio sus obras. ¿Me entiende? Entonces nosotros vemos obras de fe en los hermanos, eso tenemos que recordar. Obras de amor, dice,
El amor al que hace referencia la palabra aquí en 1 Tesalonicenses es la palabra griega 2873, hermano. Y una de las implicaciones de esa palabra, o una de las traducciones de esa palabra, aparte de amor, es dolor. O sea, un amor que duele. ¿Usted ha amado hasta que le duele? Ay, hermano, mire, déjeme decirle algo así con todo mi corazón. Uno los ama tanto que duele. A veces uno ve a los hermanos que no quieren caminar, que no quieren correr, que uno los motiva y que no responden, y duele el corazón. ¿Por qué duele? Porque ama. Porque ama. Si uno no amara, hermano, hay que se quede, ¿no? Hay que mire qué hace. Hay que mire cómo sale. Pero como uno sabe, hermano, que primero el amor al Señor, ¿verdad? Y el amor a lo que Él nos ha encomendado. Pero segundo, uno tiene su corazoncito, hermano, y uno se encariña con los hermanos, llega a amarlos. Manda al prójimo, si uno llega a amar al prójimo. Y entonces uno quiere ver que los hermanos caminen, que corran como uno, a la par de uno, como uno quisiera que corrieran. Y cuando uno comienza a ver que no es el paso que uno quisiera ver, es bien complicado y duele. Y entonces uno, hermano, eso le implica a uno un dolor y una sed. Una sed por la palabra. Entonces, el trabajo, hermano, prueba la fuerza de nuestro amor por Cristo. Especialmente, ¿sabe cuál? La parte de llevar la carga. La carga que llevó Cristo. ¿Cuántos creen que la carga que llevó Cristo fue muy dura? Algunos dicen, no, es que esto es muy duro. Pero ¿sabe que no? Porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Pero por qué? Porque Cristo amó. Cristo amó tanto que abrazaba la cruz. ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Cristo? Ok, esa película muy cercana a lo que pasó en realidad. O sea, Jesús abrazaba la cruz, no era que alguien más lleve la cruz. No, porque Él sabía que al llevar la carga que tenía que llevar, entonces Él estaba pagando un precio de amor. Ese amor que le dolió a Él tanto, llevar nuestra carga sobre Él. Entonces, la carga de amor, cuando nosotros amamos de verdad, cuando trabajamos el corazón que debe de amar a los hermanos, esa carga se transforma en gozo. Esa carga se transforma en gozo. Miremos Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Vamos a verlo como Pablo lo explica aquí. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. Verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué? La compensación de la herencia. Porque al Señor Cristo servís. O sea, ¿sabe qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto el amar? Porque no miremos a Cristo en el hermano. A veces nos cuesta eso. Ver a Jesús. En mí tal vez no es tan difícil, pero verlo en el que tenemos a la par. Cualquiera dice, no, ese no se parece en nada al Señor, hombre. No. Y entonces ahí nos cuesta, no trabajamos como para Cristo en el servicio, en el amor. ¿Por qué? Porque no lo vemos reflejado en el hermano. No logramos ver que Jesús murió también por él, que Jesús derramó su sangre también por él, que Jesús entregó su vida también por él. Entonces nos es difícil trabajar en este amor que dice aquí la palabra. Ahora, ¿cómo va en su examen? ¿Fe? ¿Chequecito?
Más o menos. ¿Amor? Más o menos. Más o menos. Ya ve cómo nos tenemos que ir alineando. La esperanza. Ahora, la esperanza de los tesalonicenses fue probada de manera severa, hermano. Pero no fue sofocada. Mire, la esperanza es la misma que sostuvo a José, en Egipto. ¿Qué lo mantuvo a él firme? La esperanza. ¿Qué recordaba él? Los sueños. Él tuvo sueños. Su error más grande fue contarle los sueños a quien no tenía que contárselos, pero tuvo sueños. Ojo, no le cuento sus sueños a cualquiera. Ahí entre paréntesis, ¿no? Tiene que saber a quién contarle los sueños. Pero eso lo mantuvo a él firme. La esperanza fue lo mismo que mantuvo a David firme cuando lo perseguía Saúl. ¿Qué lo mantuvo? La esperanza. Había sido ungido ya como rey. Cuando David estaba más que todo sirviendo a Saúl, Saúl estaba contento con él, pues, o sea, lo mandaba a la guerra, mataba a 10,000. Pero cuando lo ungieron rey, y entonces ahí a Saúl ya no le gustó porque supuestamente al hijo le tocaba. No. Le tocó a David. Y entonces empezó una persecución tremenda sobre David. Si usted lo ha leído, por ejemplo, dice que Saúl en sus arrebatos le lanzaba lanzas a David y David como que era hubiera sido bien futbolista, ¿va? O sea, pasaba la lanza, clavada contra la pared de la lanza. Y él se hacía los quites. Pero tenía la esperanza de que había sido ungido como rey. Entonces, de nuevo, examen. ¿En la fe cómo estamos? Así hacía la reverenda, ¿eh? Tache, decía. Reprobado. En el amor, imagínense que el mayor de estos, dice Pablo, es el amor. Ahora permanece en la fe, la esperanza, el amor. Y el mayor de ellos es el amor. ¿Sabe por qué? Porque si tenemos el amor, entonces eso nos va a llevar a trabajar las otras de buena manera. Y la esperanza, ¿cómo estamos? Ya vio cómo necesitamos alinearnos. Necesitamos alinearnos. Ahora, recordemos los unos a los otros, no las fallas o los fracasos, hermano, sino su lugar en el cuerpo de Cristo. Esto nos dará unidad. ¿Sabe qué tiene que recordar de los hermanos? El lugar que ocupaba en el cuerpo de Cristo. Porque no todos somos boca. No todos somos manos. Pablo lo dijo bien claro, no todos somos pies. Algunos todos tenemos distintas funciones. Y usted tiene que recordar de los hermanos qué función ocupaban en ese cuerpo. O ocupan, porque aún la tienen. Si hablamos, por ejemplo, de recordar los dones, tienen dones, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar cómo se movían, cómo trabajaban en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces por ahí tenemos que irnos. Esto nos va a dar unidad, hermano. Nos va a quitar la división. Podemos recordarnos los unos a los otros y dar gracias los unos por los otros solamente después de parar de llevar las faltas ajenas en nuestra memoria. Tenemos que sacar miren, ni siquiera son nuestras faltas. Son las faltas que vimos en el hermano. Entonces, por chismosos, estamos recordando cosas que no tenemos que recordar. Por metidos, por chutes, decimos en Guatemala. O sea, por estarnos metiendo en cosas que no nos importan, nos enteramos de cosas de los hermanos y eso recordamos. Y tenemos que quitarnos esas feas maneras de vivir, dice Pablo, que heredamos aquí en nuestro interior y comenzar a ver como Cristo ve. Es que mire, si el Señor tuviese nuestra memoria, hermano, eso sería terrible. Pero el Señor dice que todas nuestras culpas van a la espalda y no la recuerda más, al mar del olvido. Y entonces nosotros tenemos que actuar de esa misma manera.
al mar del olvido todo lo malo de los hermanos. Porque sus cositas tienen todos, o tenemos todos, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar en recordar los unos a los otros. Y eso es en gratitud ministerial. Amén. Muy bien. Característica número 9. Número 9. Una buena memoria recuerda las aflicciones. Eso tal vez sí es bien fácil de recordar, ¿verdad? Recordar las aflicciones es así. Eso está fácil. Primera que le pongo check. Rapidito. Porque recordar las aflicciones, esa es bien sencilla, hermano. Pero tenemos que recordar las aflicciones y ahí es donde no pasamos el examen. Porque tenemos que recordar las aflicciones dándole gloria al Señor. Por el contrario, la mayoría recuerda sus momentos de aflicción como un momento de dolor. Así no sirve. Ahí no sirve. Y ahí es donde la cosa se pone dura. Porque tenemos que recordar, sí, bueno, he pasado momentos de aflicción, pero recordar que el Señor me sacó de ahí. Que el Señor me dio victoria, que el Señor me dio gozo, que el Señor dio una provisión para que yo pudiese salir de ahí. Por ejemplo, cuando el Evangelio de Jesucristo fue predicado por primera vez, todos los cristianos, incluyendo a los hebreos creyentes, sufrieron intensas y ardiente persecución. Mire, vamos a Hebreos capítulo 10. Vamos a ver aquí, Hebreos capítulo 10, versos 32 al 33. 32 y 33. Dice, pero traed a la memoria. ¿A dónde? A la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste grandes combates de padecimientos. O sea, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Recuerde sus aflicciones. Nada de que olviden sus aflicciones, no. Recuerde sus aflicciones, pero recuérdelas de la manera correcta. Verso 33 dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. Entonces, ¿sabe qué? Cuando, mire, los hebreos, ahí dice que fueron hechos espectáculos. ¿Por qué? Porque a los creyentes, hebreos, romanos, gentiles, que empezaban a creer, los metían a los circos romanos. Y no es el circo de ahora. No. El circo romano era donde tenían que pelear hasta la muerte. Y como lógicamente eran cristianos, no iban a pelear hasta la muerte. ¿Qué iban a hacer? Solo a morir. Los echaban a los leones, los echaban a los tigres, los usaban de carnada, los usaban de tiro al blanco. Nerón dice que, según los historiadores, dice que Nerón a los cristianos los usaba para iluminar la ciudad. Los metía, los envolvía en cera y su cuerpo servía como mecha, como una candela humana. Y con eso, con el cuerpo de los cristianos, iluminaban Roma. Y la palabra dice que tenemos que recordar esos momentos, porque esos momentos nos llevarán, dice que estaban en situación, compañeros, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. O sea, esas aflicciones nos tienen que hacer recordar que el Señor nos va a dar una recompensa, hermano. ¿Cómo el Señor nos saca de esas situaciones? Yo le decía la vez pasada, ¿cuántos han estado endeudados? Yo levanto hasta el piecito. ¿A cuántos el Señor nos ha sacado de esas deudas? Los vuelvo a levantar. ¿Y cuántos se han vuelto a endeudar? Los mismos que levantaron los pies de las manos las 3 veces. ¿Por qué? Por una falta de memoria. Pero tenemos que recordar que el Señor ya nos sacó de ahí, de esa aflicción. El Señor lo hizo.
Ahora lo que hay que hacer es enderezar, no volviendo a caer en eso, hermano. Sea cual sea la aflicción, el Señor lo ha sacado de eso. Dice, necesitamos recordar nuestras aflicciones de días pasados, porque si Dios nos ha sacado de estas aflicciones con bien hasta ahora, sabemos que lo volverá a hacer. Salmos 23, verso 5, bien claro, dice, mire, la palabra no dice que no tendremos aflicciones. Al contrario, Pastor Pedro nos decía las últimas cosas que dijo, miren, una cosa hay segura en la Biblia. ¿Qué era? Que íbamos a tener aflicción. ¿Sí? O sea, eso, y Jesús lo dijo, que íbamos a tener aflicción. Ahora, Salmo 23, 5 dice, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de mis aflicciones. O sea, la palabra es bien clara, no dice que no va a haber aflicción. Dice que el Señor, cuando estemos en aflicción, va a poner una mesa para nosotros. Si usted está pasando por aflicción en este tiempo, sepa que el Señor puso una mesa para usted. Ahora, usted va a comer de la mesa conforme usted tenga fe, conforme crea al Señor. Pero el Señor puso una mesa para usted. En medio de cualquier aflicción, llámese como se llame, llámese escasez, llámese pobreza, llámese deudas, llámese, ¿qué? Enfermedad, llámese como se quiera llamar la aflicción. Pero el Señor puso una mesa para usted. Y hoy está poniendo una mesa para nosotros. La palabra se está partiendo el pan para nosotros. Y cada quien va a comer lo que quiera comer, ¿verdad? Entonces, esa es la número 9. Ya terminamos la 9, mire. Y la número 10, ya se acabaron. Vamos a sacar unas 11, 12 más. Número 10. Una buena memoria recuerda la advertencia. La advertencia. Mire, solo déjeme tomar agüita. Dios siempre nos ha advertido, siempre. Nos ha advertido y le ha advertido al hombre. Cuando va a entrar un peligro, cuando está a punto de caer, y de todas las desgracias que pueden venir a causa del pecado. Siempre se lo advierte. Siempre. Soy testigo de eso. Siempre el Señor viene, cuidadito por ahí. Por voz de algún hermano, algún sueño. Mira, hermano, yo te soñé, fíjate que tal cosa. Y uno dice, no, tal vez no ha llegado el momento, pero Dios está advirtiendo que hay una debilidad. Un hermano muy famoso, que no le voy a decir el nombre, pero que es compatriota mío, tuvo una caída bien grande en Guatemala en los años 90. Y cuando él tuvo esa caída, en la iglesia lo trató, mire hermano, como le digo, o sea, nadie se recordó de todo lo que él había hecho antes. Simple y sencillamente vieron la mancha negra en la pared blanca y, como dice Jesús, hacen leña del árbol caído. Entonces, en todas las radios cristianas se prohibió tocar su música. En Guatemala, prohibido tocar música de él. Lo trataron bien feo. Cuando él comenzó a quererse levantar, viera, hermano, en los eventos en los que lo invitaban, las iglesias que se empezaron a animar a quererlo ayudar, y lo invitaban a algún evento, y llegaba su momento, empezaban a chiflearle, empezaban a abucharle, empezaban a decirle un montón de cosas. Pero antes de su caída, Dios le envió un profeta y le avisó que tuviera cuidado con lo que estaba haciendo. Él lo cuenta en su testimonio, pero no hizo caso. Siempre Dios nos va a advertir. Siempre Dios va a llegar con algo, con alguien, con un pensamiento. El problema está en que nuestra mente es como es, ¿verdad? Entonces no aceptamos la advertencia. Mire el libro de Judas, capítulo 1, verso 5.
Libro de Judas, capítulo 1, verso 5, dice de la manera siguiente, dice, mas quiero recordaros, o sea, traerlos a memoria, ya que una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacando del Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Uy. Mira, hermano, qué dura advertencia. O sea, Judas aquí le está diciendo al pueblo, miren, Dios salvó a muchos de Egipto, pero de esos muchos de Egipto, muchos murieron también después por mano del Señor. ¿Por qué? Porque no creyeron. ¿Y sabe qué experiencias tuvo este pueblo que salió de Egipto? A ver si le suenan familiares. Tuvo experiencias de sangre, experiencias de fuego y experiencias de agua. ¿Qué experiencias tenemos nosotros, hermano? Sangre, fuego y agua. Y a pesar de haber tenido esas experiencias, después murieron. De la mayoría de gente mayor que salió de Egipto, la mayor parte murió en el desierto. Solamente Josué, Caleb, Finés y Eleazar. No Finias, hermano, eso es Finias y Ferb. Es Finés. Finés. Finias y Ferb, esos son otros. Finés y Eleazar. 4 lograron entrar. De montón que salieron de Egipto, mayores de 20 años, porque el Señor lo que dijo fue que los mayores a 20 años que habían pecado, pero de esos 4, Josué y Caleb, porque tenían un espíritu distinto, dice la palabra, y Finés, porque estaba como el sacerdote, y Eleazar, no, Finés como príncipe y Eleazar como sacerdote, ya no me acuerdo bien ahí después ese es otro tema, hermano, pero ahí después se lo digo por qué, pero fueron 4, hermano, únicamente, que pudieron entrar, a pesar de tener las mismas experiencias que tenemos nosotros. Por eso tenemos que cuidarnos mucho, hermano, de cómo dejamos trabajar a nuestra mente, a nuestra memoria, porque muchas veces no recordamos de una manera correcta y no recordamos la sangre, no recordamos el fuego del Espíritu, no recordamos que tenemos las aguas de su palabra, y a eso le sumamos que no venimos al lavacro. Si no pasamos por esas aguas todos los días, si no pasamos por ese fuego todos los días, si esa sangre no es derramada sobre nosotros todos los días, entonces vamos a terminar como terminó este pueblo. No hay para dónde. Porque no tenemos. Los israelitas tuvieron milagros a diario, hermano. Esos bandidos sí tuvieron milagros, yo creo que como ningún otro. Tenían sed, que la piedra, agüita. Tenían hambre, maná, codornices, comida. Tenían frío, columna de fuego. Había calor en el desierto, columna de hielo. O sea, ¿qué más necesitaban? Todo lo que necesitaban, ahí estaba. Pero además de algún zafado por ahí, yo me voy a salir de la columna, a ver qué la protección, a ver qué me pasa. Pruebe, a ver cómo le va. Nunca olvidemos las advertencias que recibimos de parte de Dios. Como le dice, pueden venir de muchas maneras, hermano. Un pensamiento, una palabra de conocimiento, un sueño. La palabra es bien clara, el lenguaje del Espíritu: sueños, visiones y profecía. De esa manera nos habla el Espíritu. De esa manera nos habla. Entonces, nunca deseche la advertencia de Dios. Yo recuerdo que una vez, hermano, eso me estoy recordando ahorita. Una vez yo tuve un sueño bien raro. Bien raro. A mí me gustan mucho los perros. Me encantan los perros. Los únicos perros que no es que no me gusten, sino que no los considero como para mí. Es un perro pequeñito.
¿verdad? Yo soy de perros, para mí, un perro más grande, ¿verdad? Para salir a correr, para cosas así. Pero un pequeñito yo lo veo, lo acaricio, juego con él y después se lo devuelvo a su dueño, ¿verdad? Ahí se queda tranquilo. Pero una vez tuve un sueño, hermano, que yo llegaba a un lugar y un perrito, pero mira así chiquitito, se me tiraba y me empezaba a morder todo. Y fuerte el perro, porque yo lo agarraba, lo tiraba contra la pared, tronaba por allá, pero regresaba y otra vez se me tiraba. Y yo desperté, ¿y qué onda con este sueño? Después pude saber, ya discerniéndolo, que Dios me estaba advirtiendo de alguna cosa pequeña que me podía hacer caer. Y yo lo entendí después, dije, por ahí venía el sueño. Ay, bandido, dije. Pero por eso le digo, Dios nos advierte. Porque dice el dicho, soldado advertido no muere en la batalla, ¿verdad? Tiene que estar, o sea, uno bien advertido, uno tiene que saber, ¿verdad? O sea, la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, ya el que no se recuerda de eso es porque no se quiere recordar, pero en el mundo tendremos aflicción. Pero dice, ánimo, yo he vencido al mundo. También dice, ahí viene el príncipe de este mundo, pero en mí nada tiene. Por eso es que tenemos que lograr ser como Él cada vez más, para que en nosotros nada tenga. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor. Pongámonos en pie. Tal vez ahí, Aaroncito, acompáñame con la guitarra. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Y su palabra siempre llega a nosotros como una provisión. Ahí, lo que Dios te ponga, acompáñame. Entonces, démosle gracias al Señor. Él nos ha enseñado 10 características de una memoria santificada. Señor, ayúdanos, te pedimos. Ayúdanos a tener una memoria que recuerde un cántico, una memoria que recuerde tu nombre, que recuerde tu palabra, Señor, que recuerde tus caminos. Queremos caminar en esos caminos. Ayúdanos, Señor, a recordar al prójimo en nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor, a recordar nuestra herencia de fe, Señor. Ayúdanos a recordar los dones que tú nos has dado. Ayúdanos a recordarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a recordar a esos hermanos que algún día con el que compartimos, Señor, con una gratitud espiritual, ministerial, Señor. Ayúdanos a recordar nuestras aflicciones, Señor, y de cómo tú nos has librado de cada una de ellas. Y ayúdanos a recordar, Señor, que tú siempre nos adviertes, siempre vienes a nosotros con una advertencia. Hoy, Señor, te clamamos, Señor, que nuestra memoria se sujete a ti, Señor, se sujete a tu espíritu, Señor. Que nuestra memoria, Señor, se alinee a ti. Hoy queremos clamarte, Señor, por esa memoria. Queremos clamarte, Señor, para que esa memoria, Señor, se alinee a tu palabra, se alinee a tu voluntad, Señor, se alinee a tu propósito, se alinee, Señor, a tu plan perfecto. Que nos alineemos, Señor, a lo que tú quieres, para que comencemos a ver los frutos de tener una memoria santificada en ti, Señor. Gracias por la provisión. Ayúdanos a recordar tu palabra siempre, Señor. Ayúdanos a tener en nuestro corazón esa palabra de verdad siempre, Señor. Y ayúdanos a saber, Señor, que tenemos la provisión del fuego. Ayúdanos a recordar que tenemos provisión de sangre. Ayúdanos a recordar que tenemos provisión de las aguas de tu nombre para limpiarnos cuando vienes, Señor, cuando caemos, Señor. Porque somos humanos y podemos caer, pero saber que en ti, Señor, podemos ser limpios inmediatamente si volvemos nuestro corazón a ti, Señor. Como volvía David, el único que tu palabra dice que tenía un corazón conforme al tuyo.
lo que hacía era volver rápidamente a ti. Lo que hacía era volverse a ti, Señor, y decirte, como te decimos, Señor, oh Jehová, no apartes de nosotros tu espíritu. Señor, no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Señor, danos tu Espíritu. Señor, guíanos por tu Espíritu. Señor, abrázanos con tu Espíritu. Oh Señor, danos de tu Espíritu, Señor. Señor, que tu Espíritu fortalezca hoy, Señor. Hoy en el nombre de Jesús oramos, Señor. Hoy oramos por cada uno de los que están en este lugar. Y oramos por los que nos ven, Señor, en la transmisión, por los que nos escuchan en la radio, Padre. Hoy te pedimos que los fortalezcas, que tu Espíritu llegue a fortalecerlos, Señor. Llegue a darles, Padre de gloria, una memoria santificada. Una memoria santificada. Un oído del alma, Señor, santificado. En el nombre de Jesucristo te oramos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Y te damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dele fuertes palmas al Señor Jesucristo.